Buen día. La siguiente presentación tiene como objetivo dar a conocer los conceptos químicos fundamentales en los cuales se basan las reacciones implicadas de tres de las prácticas sugeridas por la guía del curso Inorgánica Industrial dirigido a los estudiantes del programa de Química de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Esta presentación fue elaborada por David Arturo López, Freddy Andrés Rodríguez y quien les habla Luz Elizabeth Ramírez Rueda. Se presenta al tutor Johnny Rodríguez. Las prácticas a trabajar son: práctica 7, elementos del bloque D, obtención del cobre a partir de la oxidación de cobre. Práctica 8, síntesis de complejos cloruro de hexamincobalto 3. Práctica 9. Materiales metálicos, corrosión. Se comenzará con la práctica 7. Elementos del bloque D. Obtención de cobre a partir de óxido de cobre. Iniciaremos hablando de las propiedades del cobre, el cual es un elemento que en su estado natural es de color rojizo y se encuentra formando parte de compuestos naturales como es la cuprita, malaquita, entre otros. Tiene diferentes usos debido a la combinación de sus propiedades químicas, físicas y mecánicas, al igual que sus propiedades eléctricas y su abundancia. Es extraído de manera industrial en yacimientos mineros sulfatados, aunque también se lo encuentra asociado a minerales oxidados. Para este caso, la extracción se realiza por medio de procesos llamados hidrometalúrgicos, donde los minerales de oxidación de cobre pueden lixiviarse por cualquier método, ya que el óxido de cobre pasa fácilmente a la solución salina de cobre mediante la acción de reactivos lixiviantes, ácidos diluidos, como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico o en ocasiones el ácido nítrico. Industrialmente, esta extracción se lleva a cabo en la teronita, que está formada primordialmente por óxido de cobre 2. Lo que se pretende con esta práctica es lixiviar la teronita obteniendo una solución salina que ayudará al proceso de obtención del cobre por electrólisis. Para llevar a cabo esta práctica es necesario contar con los siguientes materiales: un vaso de precipitado de 50 mililitros, un vaso de precipitado de 100 mililitros, un vaso de precipitado de 250 mililitros, un Erlenmeyer de 100 mililitros, un Erlenmeyer de 250 mililitros, 2 tubos de ensayo, una gradilla para tubos, un embudo de vidrio, papel filtro los necesarios, espátula, una pipeta de 10 mililitros, un pipeteador, un agitador de vidrio, una plancha calefactora, un soporte universal con una pinza con nuez, una estufa, una balanza analítica, un termómetro, un vidrio de reloj. También es necesario contar con los siguientes reactivos: óxido de cobre, ácido sulfúrico y hierro. Antes de iniciar cualquier práctica, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: tener blusa blanca, guantes, gafas, tapabocas. El ácido sulfúrico es un compuesto bastante irritante y corrosivo, por lo tanto se recomienda trabajar en cámara extractora. Puede producir quemaduras en la piel, irritación en el sistema respiratorio y en los ojos. La metodología a seguir es la siguiente: se pesan 10 gramos de óxido de cobre, tenorita, finamente pulverizado, y se agrega a un Erlenmeyer. Allí se le añaden 50 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Proceso
proceso que se debe hacer dentro de una cabina extractora para evitar la inhalación de los vapores. Luego, se calienta la mezcla a 70 grados centígrados en un baño de agua durante 1 hora y posteriormente se deja enfriar a temperatura ambiente. La disolución se adiciona sobre un vaso de precipitado de 250 mililitros que contiene 100 mililitros de agua destilada. Luego se procede a filtrar por gravedad. El filtrado se vierte en un Erlenmeyer y se le añade hierro metálico en forma de puntillas. Se tapa el Erlenmeyer con un vidrio de reloj y se deja reposar por una noche. Al día siguiente se filtra la mezcla obtenida en el vaso, al vacío, y se separa manualmente las puntillas de hierro del cobre obtenido. El residuo obtenido se lleva a la estufa a 100 grados centígrados durante 30 minutos y se pesa. Luego se obtienen los cálculos de la reacción. El óxido de cobre con el ácido sulfúrico reaccionan de manera redox, descrita por las siguientes reacciones. El óxido de cobre más el ácido sulfúrico dará un sulfato de cobre más agua. Dicho sulfato, al estar en contacto con el hierro, va a producir una reacción de sustitución, también redox, donde el hierro ocupará el lugar del cobre, dejando el cobre libre. Las semireacciones serían: el cobre más 2 del sulfato ganaría 2 electrones, por lo tanto se reduce y forma el cobre en oxidación 0, mientras el hierro, que está en oxidación 0, perderá 2 electrones, o sea, se oxidará y formará el compuesto con el sulfato. Práctica 8. Síntesis de complejos. Cloruro de hexamincobalto 3. Teórico. Los metales, principalmente los de transición, son en general bastante asiduos a recibir electrones, mejor dicho, pares de electrones, debido principalmente a los orbitales vacíos que poseen, es decir, actúan como bases de Lewis. A su vez, si se tiene una molécula nucleófila aniónica polar o fácilmente polarizable que posee al menos un par de electrones, entonces dicha molécula aportará su par electrónico para formar un enlace covalente con el metal, conocido como enlace covalente de coordinación. Estos dadores de pares de electrones se conocen como ligandos y el compuesto completo se conoce como compuestos de coordinación. El ion metálico central puede actuar como ácido de Lewis, aceptando electrones de los ligandos, los cuales actúan como bases de Lewis. El átomo del ligando que está enlazado directamente con el metal se llama átomo donante, ya que es el que dona el par de electrones libres al ion metálico. El ion metálico y los ligandos covalentes enlazados a él constituyen la esfera de coordinación del complejo. El número de átomos unidos al ion metálico es el número de coordinación. Los números de coordinación 2, 4 y 6 son comunes. La geometría de un complejo se determina en parte por su número de coordinación. El tamaño de los ligandos también afecta a la geometría. En esta práctica se sintetiza un compuesto de coordinación de geometría octaédrica, el cloruro de hexamincobalto. Materiales y reactivos. El instrumental necesario para el desarrollo de esta práctica comprende Erlenmeyer de 100 ml, Erlenmeyer de 250 ml, vasos de precipitados de 50 ml, 100 ml, 250 ml y 1 litro, embudo de decantación, soporte universal, pinzas con nuez, termómetro, plancha calefactora, embudo de vidrio, papel filtro, espátula, pipeta de 10 ml, pipeteador, agitador de vidrio, balanza analítica. Reactivos: cloruro de cobalto hexahidratado, cloruro de amonio, carbón activado, amoníaco líquido, peróxido de hidrógeno, ácido clorhídrico líquido, etanol al 95% y hielo.
Procedimiento. Se debe mezclar 5 gramos de cloruro de cobalto hexahidratado y 3.3 gramos de cloruro de amonio en un Erlenmeyer de 250 mililitros con 30 mililitros de agua. En la campana de extracción se deben añadir 1 gramo de carbón activado y 45 mililitros de amoníaco concentrado. Se deja enfriar el producto en un baño de hielo. Añadir desde un embudo de decantación gota a gota 4 mililitros de peróxido de hidrógeno al 30% sin que la temperatura del sistema sobrepase los 10 grados centígrados. Una vez finalizada la efervescencia, se debe calentar la mezcla, que debe ser de color marrón rojizo hasta llegar a los 60 grados. Se debe mantener la temperatura con agitación durante 30 minutos, esto para asegurar el completo desplazamiento de todos los ligandos aqua. Enfriar en baño de hielo y esperar la precipitación del producto. Filtrar y separar el carbón activado. Colocar el sólido en un Erlenmeyer de 100 mililitros y añadir 40 mililitros de agua caliente y 1 mililitro de ácido clorhídrico concentrado. Calentar a 70 grados y filtrar en caliente. Colocar el filtrado en un baño de hielo, añadir 1 mililitro de ácido clorhídrico concentrado frío. Recoger el sólido naranja formado por filtración, lavar con 25 mililitros de etanol al 95%, enfriando con hielo y dejar secar al aire. Conclusiones. Se utilizó ácido clorhídrico tanto en los pasos 9 y 11 con el fin de separar el carbón activado de la solución y para lograr una completa precipitación del producto final respectivamente. Debido a que el cobalto 3 presenta una alta afinidad por ligandos donde el nitrógeno sea capaz de compartir un par de electrones, entonces se añade amoníaco en la síntesis de estos tipos de complejos y se utiliza peróxido de hidrógeno con el fin de oxidar el cobalto 2 a cobalto 3 y poder llevar a cabo la síntesis del complejo hexaamincobalto 3. Buenos días. Práctica número 9. Materiales metálicos, corrosión. Por corrosión puede entenderse a nivel general la tendencia que tienen los materiales a buscar su forma más estable o de menor energía interna. La velocidad a que un material se corroe es lenta y continua, todo dependiendo del ambiente donde se encuentre. A medida que pasa el tiempo, se va creando una capa fina de material en la superficie que van formándose inicialmente como manchas hasta que llegan a aparecer imperfecciones en la superficie del metal. En esta práctica, debido al cobre y el magnesio, la destrucción se produce en algunas regiones de la superficie del metal. La corrosión local aparece como resultado de la ruptura de la capa de protección de óxidos. De los puntos afectados, la corrosión se propaga al interior del metal. Este tipo de corrosión es más común en aleaciones de múltiples componentes. Los defectos de la superficie, rasguños, rebases, etc., favorecen el desarrollo de la corrosión local. Las sales solubles causan una acción osmótica que atrae el agua a través del recubrimiento. Los recubrimientos de cobre y magnesio que se habían enrollado en las puntillas han mitigado la corrosión insolubilizando los sulfatos y los cloruros, que son los iones predominantes, reduciendo así las fuerzas osmóticas y limitando de alguna manera la actividad corrosiva dañina de estos aniones. La solubilidad de los cloruros de plomo y los sulfatos de plomo son mucho menores que la de las sales de ferrosas o férricas de los cloruros y los sulfatos. Reactivos y materiales. Materiales, vamos a utilizar 4 cajas de Petri, un balón aforado de 100 mililitros, una balanza analítica debidamente calibrada, un vidrio reloj, un agitador de vidrio, una espátula, un vaso de precipitado de 100 mililitros, un vaso de precipitado de 150 mililitros, un embudo de decantación, una pipeta de 10 mililitros y un pipeteador. Como reactivos vamos a usar cloruro de sodio, 0.1 molar, solución indicadora de fenolftaleína, hexacianoferrato de potasio, puntillas de hierro, alambres de cobre y cintas de magnesio. Bueno, antes de realizar la práctica es necesario utilizar los elementos de protección personal y de seguridad industrial o de bioseguridad que se tiene que usar en el laboratorio. Es necesario asistir a la práctica con blusa blanca,
manga larga, gafas de seguridad transparentes, guantes de nitrilo similares, para poder desarrollar el laboratorio sin ningún problema. Entonces, el procedimiento de esta práctica, inicialmente pues hacemos una revisión del módulo del curso y otras fuentes complementarias relacionadas con los temas de la práctica. Luego preparamos 100 mililitros de una disolución de cloruro de sodio, 0.1 molar. Se añade esa solución de cloruro de sodio en 4 cajas de Petri, más o menos hasta la mitad del contenido. Añadimos unas gotas de fenolftaleína, 2 o 3 gotas del indicador y un cristal de hexacianoferrato 3 de potasio a cada una. Después de ello, limpiamos 6 puntillas de hierro. Se limpian debido al óxido que pueden llegar a generar en la superficie, puede ser con una lima o una lija. Se enrollan a 2 de ellas un alambre de cobre, se enrollan a otras 2 una cinta magnesio y se dejan 2 limpias. De la siguiente manera: en una caja de Petri va una puntilla con alambre de cobre, en la segunda caja de Petri una puntilla con cinta magnesio, en la tercera caja va una puntilla limpia y en la cuarta caja van todas, una puntilla con alambre de cobre, una puntilla de cinta magnesio más una puntilla limpia. Después de ello dejamos de dejar reposar 30 minutos, observamos las reacciones y observaciones correspondientes. Observamos al cabo de los primeros 5 minutos una aparición de un con una coloración rosada y azul en algunas de las cajas de Petri, en cada caso la zona anódica y la catódica en las puntas. Las otras cajas expuestas a la disolución sufren también los efectos corrosivos de la disolución de cloruro, que son además higroscópicos, lo cual posibilita la formación de sendas galvánicas. Piden también desarrollar una serie de preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué especie sufre corrosión en cada caso? Las 4 muestras de cada caja sufren corrosión. Se observa que la caja de Petri 4 de la parte derecha, que hubo una reacción rápida alrededor de los primeros 5 minutos, por un lado color rosado y por otro azul. La solución de cloruro de sodio mejora además las propiedades conductoras del electrolito, posibilitando una reacción electroquímica más intensa. El color azul es característico del cobre, el cual interactúa con el hierro y la sal para no desprender electrones. En teoría, estas 2 zonas se darían por la siguiente reacción. Entonces está el ion férrico más el cianoferrato de potasio 3, nos va a producir la coloración azul de hexacianoferrato y potasio. Indudablemente, en el caso de la caja de Petri, las puntillas con alambre de cobre más puntilla con cinta magnesio más puntilla limpia, fue mayor la patente de reacción, que se dio en la mayoría de los casos. La pregunta 3 dice: ¿cómo se limita la corrosión de materiales metálicos? Para los metales expuestos en los mares y océanos se recomiendan los recubrimientos en base de zinc para la protección del hierro y el acero. Aleaciones diversas proporciones al aluminio puro, dependiendo de las particularidades de cada aplicación. Se puede proteger también la corrosión electroquímica por 2 tipos de métodos. El primero es protección electroquímica, que es catódica o anódica. La catódica, con un anodo de sacrificio con fuente de corriente cubierta de metal galvanizado, y la anódica por formación de películas protectoras como el cromato o el óxido de cromo o el ion fosfato. La siguiente tipo de método de protección o de corrosión electroquímica es la protección no electroquímica, que es un recubrimiento con pintura o eliminación de humedad con desecantes o sílica gel o otro desecante. Haciendo un análisis de resultados de esta práctica, podemos determinar la corrosión reconociendo 2 iones de esta manera. El ion férrico se reconoce con el ion hexacianoferrato de potasio,
con el que da un compuesto azul, que es un precipitado que se alcanza a observar, el hexacianoferrato 3 de Fe2. El ion OH, o el ion hidróxido, se reconoce con la fenolftaleína. La fenolftaleína da una coloración rosada a un pH básico mayor de 8.3 de pH. Entonces, esa coloración rosada se da principalmente por el ion OH. Se puede dar una protección catódica con magnesio y expuesto al mismo medio agresivo. El magnesio se convierte en anodo y el hierro se convierte en cátodo. El anodo agregado se corroe y tiene la capacidad de proteger al trozo de hierro, que se transforma en un gran cátodo. El anodo, que se llama anodo de sacrificio, debe ser renovado cada vez que se haya consumido. Terminando esta práctica, vamos a algunas conclusiones. Podemos concluir que la fuerza motriz es la causa que un metal se corroe en consecuencia de su existencia natural en forma combinada, puesto que para alcanzar el estado metálico se requiere una cantidad de energía y esta energía varía de un metal a otro. También se logró identificar los colores característicos de los metales expuestos a una sal de cloruro de sodio con un indicador de fenolftaleína. Es importante conocer la protección adecuada para los metales en diferentes medios para evitar la desintegración en nuestros equipos y materiales. Es importante también este tema de corrosión en las industrias alimenticias o en cualquier industria para evitar la corrosión en las tuberías o en la corrosión en las tuberías que se utilizan para diferentes procesos.